El lobito que aprendió a ser malo. En un bosque lejano, donde los árboles susurraban historias y las ardillas correteaban entre las ramas, vivía un lobito llamado Lucas. A diferencia de otros lobitos de su edad, Lucas no tenía malicia en su corazón. Era dulce, juguetón y siempre dispuesto a ayudar a los demás. En aquellos tiempos, los lobitos eran enviados a la escuela para aprender a ser malos. La escuela era un lugar lúgubre con paredes grises y un ambiente cargado de rencor. El profesor, un lobo viejo y gruñón llamado Lupus, se encargaba de enseñarles a los lobitos todo tipo de artimañas para aterrorizar a los demás animales del bosque. Lupus era un lobo enorme con un apetito insaciable. Siempre pedía a sus alumnos que le trajeran comida, y no cualquier cosa, quería carne fresca. Los lobitos, atemorizados por su profesor, obedecían sin rechistar. Incluso Lupus les obligaba a usar palas para servirle la comida, ya que una cuchara no era suficiente para saciar su hambre. Lucas, con su corazón bondadoso, no podía soportar la crueldad de Lupus. Un día, mientras observaba cómo el profesor devoraba con avaricia la comida que le habían traído sus alumnos, ideó un plan para desenmascararlo. Esa noche Lucas se dirigió a la biblioteca de la escuela. Buscó y buscó hasta encontrar un libro antiguo que hablaba de las debilidades de los lobos. En el libro encontró una receta mágica para preparar una poción que le quitaría el apetito a Lupus por un tiempo. Al día siguiente Lucas preparó la poción y la mezcló con la comida que le tocaba llevar a Lupus. El profesor, ansioso por devorar la ofrenda, no se percató del pequeño truco del lobito. Apenas dio el primer bocado, su apetito voraz comenzó a disminuir. Lupus, confundido y furioso, se dirigió a Lucas, rugiendo con ansia. Pero Lucas, con una sonrisa pícara, le dijo: «Profesor Lupus, parece que la poción ha hecho efecto. Ya no tiene hambre, ¿verdad?». Los demás lobitos, al ver la situación, se dieron cuenta de la artimaña de Lucas y comenzaron a reír. Se unieron a Lucas y juntos le quitaron la comida a Lupus, que se quedó sin nada que comer. Lupus, avergonzado y derrotado, huyó de la escuela y nunca más se volvió a ver. Los lobitos, libres del tirano profesor, celebraron su victoria y aprendieron una valiosa lección: la bondad y la astucia siempre triunfan sobre la maldad. Desde ese día, la escuela se convirtió en un lugar diferente. Los lobitos ya no aprendían a ser malos, sino a ser justos, compasivos y solidarios. Y Lucas, el lobito que aprendió a ser malo, se convirtió en un héroe para todos los animales del bosque.